Dios los bendiga, hermanos. Gracias al Señor que nos permite una vez más escuchar el mensaje que Él ha preparado de antemano. Vamos a estar orando para que el Señor se agrade a cada uno de nosotros, para que el Señor abra nuestros oídos espirituales, para que podamos ponerlo en práctica. Inclinen sus rostros ahí en sus casas. Bendito Dios, Padre Santo, Padre hermoso, precioso Dios. Te damos gracias, Señor, primeramente por la vida misma. Te damos gracias porque nos has amado, has tenido tanta misericordia con nosotros que somos pecadores. Gracias por Jesucristo, gracias por su amor, por su sacrificio perfecto que derramó su sangre ahí en la cruz del Calvario. Te ruego por favor que te hagas cargo de este mensaje, que abras los oídos espirituales de cada aquel que nos está oyendo, Señor el oyente. Bendícelos grandemente, bendícenos Padre Santo, que podamos ponerlo en práctica, Señor, todo lo que escuchemos, que seamos hacedores y no solamente oidores. Gracias, bendito Dios, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 22. ¿Sí? Traigo varios textos bíblicos. Lo que voy a estar haciendo es que los voy a decir, los que pienso yo que son importantes de recordar. Sí les recomiendo que tengan ahí sus Biblias al lado de ustedes para que puedan buscarlo y verificar que lo que se está leyendo es la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 22. Dice la palabra del Señor: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Verdaderamente unas palabras muy hermosas que el mundo no comprende, que no conoce, que no sabe a lo que se está refiriendo. Podríamos pensar que es algo contradictorio, siendo libres, somos esclavos, y eso es lo que se va a tratar la predicación del día de hoy. Cuando nosotros pensamos en la palabra esclavitud o en un esclavo, automáticamente nuestra mente se va a un aspecto repugnante. Vemos películas, conocemos la historia, Estados Unidos, México, y pensamos automáticamente que es de dolor. Pensamos que es de falta de bebida y de comida, de maltratos. Y lamentablemente es verdad, es el significado que le ha dado la humanidad a lo que es la esclavitud. Pero aquí Cristo, la palabra de Dios, nos está diciendo que nosotros también somos esclavos. Todos, absolutamente todos, somos esclavos, pero no todos somos esclavos de Cristo. Algunos son esclavos del pecado. Y como primer punto, la palabra esclavitud, si usted la busca en el diccionario, viene como alguien que carece de libertad y derechos personales. Y de hecho, Jesucristo mismo, en los evangelios, Él introdujo la metáfora de la esclavitud. Si ustedes lo buscan en Mateo 10, 24 y 25, dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el esclavo más que su señor. Eso dijo el Señor Jesús. Y es verdad. Nosotros ya carecemos de libertad y derechos personales. Y también las personas que son esclavos al pecado carecen de libertad y derechos personales. Primero que nada, están esclavizados a las mentiras que todos ellos dicen en todo el mundo. Supongamos que empiezan a decir malas palabras y se sienten bien con ellos mismos, o empiezan a mentir en el trabajo, empiezan a engañar, jóvenes empiezan a alcoholizarse en las drogas, y para ellos se sienten bien, se sienten poderosos, se siente que tienen poder en sus cuerpos, pero en realidad es que no es verdad. No es verdad, ellos están careciendo de derechos personales, ya tienen algo a los que son esclavos, se han vuelto adictos, se han vuelto adictos al pecado, sin saberlo. Y es muy lamentable que inclusive en esas situaciones piensen que son libres, que tienen derecho a hacer lo que sea con su cuerpo, cuando en realidad no es verdad. Crea una falsa realidad en la que uno pensaría que es feliz. Piensa que diciendo unas mentiras, pecando, uno va a buscar la felicidad, va a encontrar la felicidad. Y esa felicidad lamentablemente también es momentánea. En el alcohol, unos momentos
es momentáneo, pero cuando se pasa, ¿qué queda? Los efectos, que trae dolor, trae vergüenza muchas veces, también a la vida del que cometió ese pecado. La drogadicción también trae consecuencias funestas, no solamente para el que lo hace, sino también para su familia, para aquellos que se preocupan por esa persona. Esas personas están siendo esclavas y crean una falsa realidad de que tienen el control de las circunstancias, que tienen el control de lo que pasa en ellos, en su vida, lo que pueden hacer ellos, que tienen el poder, pero verdaderamente no lo tienen. Son esclavos a sus propios deseos carnales, y de hecho la Biblia los menciona en Gálatas 5, 19, 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os han anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son esclavos a cada una de estas cosas que acaba de mencionar la palabra de Dios. Son esclavos al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia. Buscan el deseo de satisfacer su propio cuerpo. La idolatría. Y no nada más idolatría significa que idolatría a las imágenes, a las personas, sino también a uno mismo, y se llama egolatría. Yo, solamente yo, mis deseos personales, y eso también es pecado. Hechicerías, lo que son las drogas, el que buscan el tarot, el que buscan la lectura de las cartas, el que dicen: ay, yo soy de Acuario, yo soy Sagitario y por eso me va así en la vida. Se están excusando con su propio pecado, y eso también es pecado. Que dicen que yo soy así porque el día que yo nací una estrella había alrededor de la galaxia, no sé. Se buscan justificarse en cada una de esas acciones, de cada una de esas creencias, y eso está mal. En enemistades, en pleitos, en iras, en contiendas, entre familia, entre amistades. Eso está mal. Y lamentablemente hay familias que se reúnen y lo único que hacen es pelear, que lo único que hacen son borracheras, que lo único que hacen es hacer maldad. Están siendo esclavos del pecado. Y dice mismo la palabra de Dios, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque son esclavos de la maldad, son esclavos del pecado, son esclavos de Satanás y del mundo. Ahora, las cadenas del pecado cada vez se hacen más y más pesadas. El hombre ya no está viviendo. Los jóvenes en estos tiempos ya no están viviendo, están sobreviviendo. Sobreviven con su Facebook, sobreviven con su Instagram, con su Twitter. Tratan de sobrevivir, tratando de hacer una imagen que no tienen. Tratar de quedar en un lugar, en una posición entre la sociedad que no tienen. Y esas cadenas se hacen tan, pero tan pesadas, que ya solamente les quedan las consecuencias, y unas consecuencias momentáneas de este mundo, porque las consecuencias eternas son en un lugar terrible que menciona la palabra de Dios, el infierno y el lago de fuego. Y esas consecuencias en este mundo todavía están horribles. Algunas consecuencias de que el pecado sea nuestro amo, de que nosotros somos esclavos del pecado, es que causan depresión, ansiedad y miedo. Si ustedes buscan en internet, ¿cuál fue la palabra más buscada en el 2020? Fue la palabra ansiedad. La palabra ansiedad fue lo que más se buscó, y más durante el tiempo de la pandemia, durante el tiempo en el que estuvimos cada uno de nosotros en nuestros hogares sin poder salir. Esa fue la palabra más buscada, y estoy segura que fue más buscada por los jóvenes. Antes de que pasara la pandemia, ya conocía muchas personas que sufrían de ansiedad, y lamentablemente eran jóvenes. La ansiedad es un sentimiento de miedo, es un sentimiento de pánico, es un sentimiento el que uno sabe que no tiene el control de la vida, que cualquier momento puede perder la vida, sabe que no tiene el control, siente
siente demonios alrededor sin saber que son demonios. No lo dejan libre a esas personas, no los dejan libre a esos jóvenes. Y durante este tiempo de pandemia, de cuarentena, los jóvenes estuvieron sintiendo más la ansiedad, porque ya no tenían dónde refugiarse con sus amigos, con su pecado. Ya no era tan fácil el conseguir el alcohol, que aquí en México lo quitaron por un tiempo, y en cuanto se abrió, yo vi jóvenes corriendo de su casa al Oxxo para ir a comprar alcohol. Ya les surgía el tener ese pecado. Ya están tan esclavizados, pero tan esclavizados y no se dan cuenta. Dicen, yo puedo dejar el cigarro cuando yo quiero. Bueno, ¿y por qué no quieres ya? Te hace daño a tu cuerpo, te hace daño a tus pulmones, te hace daño a tu cerebro, te hace daño a tus dientes. No, es que todavía no quiero. Eres esclavo del pecado. Eres esclavo, no lo puedes dejar, aunque quisieras. A lo mejor una semana y vas a estar otra vez así, queriendo una vez más hacer ese pecado, el cigarro, el alcohol. Los jóvenes verdaderamente necesitan buscar más de Cristo. Estamos ahorita pasando por un momento en que los jóvenes están tratando de tomar control sobre las decisiones gubernamentales. El derecho al aborto, el derecho a la marihuana y el derecho a lo que es la homosexualidad. Aunque tú no seas homosexual, están buscando ahí que sus amigos se casen. Y eso es tan lamentable, eso es pero muy, muy lamentable. No saben que cada día más que pasa están guardando más ira de Dios sobre ellos. Dice en Juan 3:16, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Están tratando de ser justos, están tratando de agradarle a los demás, están tratando de agradarse a sí mismos, pero en realidad están siendo esclavos sin saberlo. Cargan todos los días cargan unas cadenas tan pesadas que ni cuenta se dan. Cada día caminan más y más oprimidos por ese resultado. Cada día pasan más tiempo en ansiedad, en depresión, en pensamientos suicidas, en pensamientos de pánico, en pensamientos que no pueden controlar. Ahora, hemos visto lo que es la esclavitud al pecado. La esclavitud al pecado es horrible. Espero y ustedes hayan visto que el pecado es horrible. Espero que hayan visto que las consecuencias que aún hay en esta tierra son horribles y que las consecuencias eternas todavía son más horribles, y que hay jóvenes, y me ha tocado escuchar jóvenes que dicen, yo ya estoy listo para el infierno. No saben verdaderamente lo que les espera. Es un dolor eterno, es un tormento eterno. Y si ahorita en esta tierra están teniendo dolor, están teniendo tormentos por causa de la ansiedad, de la depresión, lo que les espera en el lago de fuego, en el infierno, no se compara con lo que están pasando o estamos pasando en esta tierra. Hemos visto lo que es la esclavitud al pecado. Y la mayoría del mundo entero, del globo terráqueo, están esclavizados al pecado. La mayoría en las congregaciones también están esclavizados al pecado. La mayoría también de los continentes, las personas en los continentes están esclavizados al pecado. Pero hay un rayo de luz, hay un rayo de esperanza para todo el mundo, no solamente para los cristianos, sino para todo el mundo. Hay un rayo de esperanza, que es la esclavitud en Cristo Jesús, el ser esclavos verdaderamente de Cristo. Primero que nada, ya no estamos sometidos al pecado, a un amo en el que lo único que quiere, su objetivo es destruirnos. Estamos sometidos al mejor amo que hay. Estamos sometidos al Rey de Reyes, estamos sometidos al amor, literalmente. Estamos sometidos a la misericordia de Cristo, de Dios. Conforme vamos leyendo la Biblia, hay varias versiones.
Hay la versión 1909, versión 1960, la nueva versión internacional, la 2015, hay varias versiones. Por lo general nosotros tratamos de leer la palabra de Dios en la versión 1909. Porque hay palabras que se cambian y cambian el sentido o el significado que lleva en el versículo. Como por ejemplo caridad y amor, que no son lo mismo. Una de esas palabras que cambia de significado es la palabra esclavo. Ya en la Biblia, en las Biblias de estos tiempos, ya no se menciona tanto la palabra esclavo. Es muy raro que se mencione en la Biblia la palabra esclavo. Lo que se usa, en cambio, es la palabra siervo. ¿Sí? Somos siervos del Señor, el que es siervo, llamado libre, ¿sí? No es el siervo más que el maestro. Se escucha mucho la palabra siervo, pero en el original, en el griego, no viene la palabra siervo, viene la palabra doulos, y doulos significa literalmente esclavo. Y viene en el Nuevo Testamento 130 veces. 130 veces viene la palabra doulos, que vuelvo a repetir, significa esclavo. ¿Por qué? Porque como mencionábamos al principio, para nosotros, en estas nuevas generaciones, la palabra esclavo es una palabra muy fuerte porque tenemos pensamientos erróneos que le ha dado la humanidad ese significado. Pero el ser esclavos de Cristo, literalmente ser esclavos de Él, requiere una sumisión emocional, mental y física. Una sumisión emocional, mental y física. Es rendirle, jóvenes, nuestros sentimientos a Cristo. Es rendirle a Él lo que sentimos, si nos sentimos enojados, rendírselo a Él y de verdaderamente pedirle que nos quite esos sentimientos. Si a lo mejor estamos pasando por un enamoramiento, es rendirle esos sentimientos al Señor, decirle y ponerlo todo en sus manos, es rendirnos totalmente a Él. También mentalmente, en las escuelas, en los trabajos, rendirnos a Él, que siempre estemos pensando en Cristo, que nuestro único objetivo sea agradarle a Él. Físicamente, alabándole, glorificándole, orando, ayunando. Jóvenes, nosotros como jóvenes no estamos exentos al ayuno. Nosotros tenemos que también ayunar, porque eso manda a Cristo, porque eso manda la palabra del Señor. Tenemos nosotros que hacer cada uno lo que Él nos pide porque es nuestro amo y es el mejor amo que puede haber. Cristo sabía lo que estaba pidiendo. Él sabía lo que estaba pidiendo cuando Él habló. Cuando vino a esta tierra, Él sabía que estaba pidiendo que sean sus esclavos. Él lo sabía. Por eso mucha gente lo detestó. Por eso mucha gente no lo quería seguir. O lo querían seguir, pero no más por las bendiciones, por los milagros. Pero no lo querían seguir verdaderamente como Él era, nuestro amo, nuestro Señor. Y nosotros sus esclavos. Y de hecho no era solamente una simple metáfora. Verdaderamente Cristo nos estaba pidiendo que nos sometiéramos a Él. Ahora debemos de buscarle a Dios, agradarle a Cristo en todo tiempo como esclavos. Agradarle a Cristo como esclavos si nos parece o no nos parece lo que nos esté pidiendo. Dejar a un lado lo que es el ego, la vanidad y la voluntad propia. Sí, aunque nos parezca o no nos parezca. A lo mejor a nosotros nos parece bien pues ir a los antros, sin tomar, pero ir a los antros. Bueno, eso no es correcto, porque estás en medio de las tinieblas y puedes caer tan fácil al pecado. Y es un lugar en el que un hijo de Dios, un esclavo de Cristo, no debe de estar, porque donde está su amo, ahí debe de estar el esclavo. Tenemos que, si pensamos que, y no nos parece a nosotros que debemos amar a nuestro hermano que nos ofendió, a nuestro hermano que nos hizo el desprecio, que no lo debemos de amar. Bueno, a ti te parece que no, pero a Cristo
le parece que sí, y tenemos que hacer la voluntad de Cristo. Dejar a un lado los celos, dejar a un lado las murmuraciones, los chismes, dejar a un lado todo eso porque no le agrada a Cristo, porque no le agrada, no le gusta, es nuestro amo y debemos de agradarle a Él. Dejar a un lado nuestra vanidad propia, dejar a un lado nuestra comodidad, de que, voy a orar un ratito nomás porque no puedo, el Señor sabe que me lastimo, el Señor sabe que me canso, que no puedo. Haz a un lado tu comodidad y busca más de Él. Que voy a ayunar nomás unas 2 horas. Bueno, pues trata de ayunar unas 3, unas 4. Si puedes, ¿verdad? A lo mejor te encuentras con alguna enfermedad que no te lo permite. Pero sí tratar de agradarle a Dios. En la lectura bíblica, no leo la palabra de Dios porque yo sé que me la predican, yo escucho la palabra por los videos, en la iglesia. Es la carta de Dios para ti. Es la carta de Dios para mí, para sus hijos. ¿Sí? Dejar a un lado nuestra propia voluntad, dejar a un lado nuestra propia comodidad, porque estamos sometidos al mejor amo, estamos sometidos al mejor Señor, al Creador del cielo y de la tierra, al Creador del universo, al Creador de la Vía Láctea, al Creador de cada una de las estrellas que ustedes ven en la noche. Nuestro Señor, nuestro amo, las hizo para nosotros, las hizo para que nosotros la pudiéramos disfrutar. Vemos su amor día tras día, al momento en que nos levantamos y abrimos los ojos, respiramos. Ahí se ve el amor y la bondad de Dios, su misericordia. ¿Cómo no querer servirle completamente a este Señor tan precioso, a este amo tan grande y misericordioso, que nos trata nada que ver como el pecado, como el mundo? No nos trata nada que ver así. Ni siquiera las películas ni siquiera nos pueden poner una esclavitud tan bonita como la de Cristo. Ahora, esto me sorprendía muchísimo y nunca lo había visto así. La esclavitud que vemos aquí en esta tierra es parecida, no en los maltratos, sino que en los fundamentos básicos de la esclavitud. Son los fundamentos básicos también de nuestra esclavitud en Cristo. Primero que nada, somos escogidos. Nuestro amo, nuestro Señor nos escogió. Está Efesios 1 del 4 al 5 o Primera de Pedro 1 y 2, que es el que voy a estar leyendo. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Fuimos escogidos. Fuimos escogidos por nuestro Señor. Y no solamente eso, fuimos también comprados. En 1 Corintios 6:20, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cristo pagó el más grande precio por ustedes y por mí. Dio su vida, derramó hasta la última gota de sangre que tenía en su cuerpo hasta que salió agua para poder comprarnos a ustedes y a mí. Es algo tan precioso y algo tan hermoso. Nadie, absolutamente nadie podría hacer algo así por un montón de pecadores. Nadie podría hacer eso. Aunque digamos, yo sí muero por esta persona. No. Y más si esa persona cometió algo malo. Somos ahora, porque nos eligió, nos compró, ahora somos su propiedad. Ahora le pertenecemos a Él. Ya no le pertenecemos a nadie más. Le pertenecemos a Él. En Romanos 14, del 7 al 9, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Somos su propiedad. Y no solamente los que estamos vivos y somos cristianos y somos salvos, también los que están allá en el cielo ya gozando de la plenitud hermosa con Dios, también le pertenecen a Él. Son sus esclavos, aunque estén en el cielo, siguen siendo sus esclavos, siguen siendo su propiedad. Sí, le siguen perteneciendo a Cristo. Estamos sujetos a su voluntad. Dice Hechos 5:29,
Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso nos incluye a nosotros mismos, personalmente. ¿Sí? Debemos de hacer su voluntad, debemos estar sujetos a Él, que si Dios nos manda que hagamos algo, hacerlo. Somos totalmente dependientes de Él. Somos totalmente dependientes de nuestro Señor, de nuestro amo. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él nos da todo. Él nos suple la salud. Él nos suple la economía, Él nos suple la inteligencia, Él nos suple las fuerzas, Él nos suple todo. Todo lo suple Cristo, todo nos lo da Él. Somos totalmente dependientes del amo, el creador del cielo y de la tierra. Y por eso vamos a ser llamados a rendir cuentas. En Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Individualmente, cada uno de nosotros le vamos a dar a Dios las cuentas, si hicimos o no hicimos su voluntad. Si estuvimos dispuestos o no dispuestos a hablarle a alguien del Evangelio. Si estuvimos dispuestos o no dispuestos a dejar el pecado. Si estuvimos dispuestos o no dispuestos a agradarle a Él. Nos va a llamar a rendir cuentas. Y verdaderamente el estar frente a Cristo y que nos diga mal esclavo va a ser de un dolor tan terrible. Pero si nos dice buen esclavo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso va a ser tan glorioso y ese debe ser el objetivo de todo cristiano, de todo aquel que cree en Dios. Ese debe ser el objetivo. Aunque nunca lo alcancemos, porque somos imperfectos, ese debe ser nuestro objetivo. El objetivo en que algún día Cristo nos diga, buen esclavo, buen esclavo. Vamos a ser también evaluados. En 2 Corintios 5:10 nos dice, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. Vamos a ser evaluados y también vamos a ser disciplinados o bien premiados. Dicen Hebreos 12:5, y estáis ya olvidados de la exhortación que como hijos habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. ¿Sí? Vamos a ser evaluados y disciplinados o bien premiados, dependiendo en cómo hayamos nosotros sido como esclavos de Cristo en esta tierra. Y algo tan hermoso y algo tan precioso, volviendo un poquito a lo que es el ser amo de Cristo o el ser esclavo de Cristo o ser esclavo del pecado, es que el ser esclavo de Cristo, sí, seguimos siendo esclavos, pero somos verdaderamente libres. Parece algo como que extraño, pero somos verdaderamente libres del pecado y de sus consecuencias. Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres para que ahora nosotros podamos buscar de Dios, para que ahora nosotros podamos buscar del Espíritu Santo, para que ahora nosotros nos alejemos totalmente del pecado y hagamos la voluntad de nuestro amo, de nuestro Señor. Hay gozo, y ese gozo es eterno. No es como la felicidad que es momentánea, que uno consigue cuando uno peca, cuando uno hace algo malo, sino que el gozo es eterno, no se quita, a menos que uno peque, claro, ¿verdad? Ya como siendo hijos de Dios. Pero es algo tan hermoso y algo tan precioso tener ese gozo en el Señor, aún en medio del dolor, aún en medio de las tristezas, aún en medio de la tormenta, tener ese gozo verdaderamente nos recuerda que ahí está nuestro amo. Como pequeño testimonio, en la semana pasada estaba calentando agua y esa agua me cayó hirviendo en mi mano, en toda mi mano me cayó hirviendo.
Al momento me dolió muchísimo, me dolió mucho, mucho, y tenía miedo de que me fueras a dejar una cicatriz o que se me fuera a hacer una ampolla muy grande. Tenía temor y me ardía mucho. Cuando pasa eso, yo me pongo a orar, le digo, Señor, Padre mío, te ruego por favor que me quites este dolor. Por favor, sáname, pon tu mano preciosa sobre mí, sobre mi mano. Sáname totalmente, y que yo sé que tú tienes el poder. Hermanos, el Señor me sanó. Me quitó todo ardor, me quitó lo rojizo, no tengo marca, no me salió ampolla. Y el Señor, siendo que nosotros somos sus esclavos, el Señor nos ayuda. El Señor nos pone ese ungüento tan hermoso, tan precioso, con su mano, y nos sana. No como lo vemos muchas veces en la esclavitud en las películas, que el amo nomás azota y le pega a los esclavos, o que muchas veces fue así en la historia de México, Estados Unidos, de todo el mundo. Nuestro amo se preocupa por nosotros, y al momento en que recurrimos a Él, Él nos atiende. Y verdaderamente es algo tan hermoso, es algo tan precioso, que no se puede describir con pocas palabras, porque verdaderamente lo que hace Cristo es magnífico. Lo que hace Cristo es grande, es poderoso, es algo que ni siquiera la ciencia muchas veces puede explicar. Ya hemos visto que el Señor nos atiende, y ahora el pecado, somos nosotros libres de hacer la voluntad de Dios. Y ahora, al ser esclavos de Cristo, nosotros ya no cargamos sobre nuestros hombros las consecuencias del pecado, que es el infierno y el lago de fuego. Ya no los cargamos. En cuanto nosotros nos volvemos esclavos de Cristo, nuestros pecados son perdonados, nuestras cadenas de esclavitud son rotas, nuestras cadenas que cada día cargábamos desde la infancia, desde que comenzamos a pecar, son rotas, son cortadas, y ya no nos pueden encarcelar ese pecado. Ahora nosotros somos libres, ya no cargamos sobre nosotros la ira de Dios, sino que cargamos el amor de Cristo. Somos llevados por el Espíritu Santo. Jóvenes, si ustedes están pasando por dolor, si ustedes están pasando por ansiedad, depresión, eso es consecuencia de ustedes. No es la culpa de Dios, es de ustedes. Y muchas veces la medicina la categoriza como enfermedad, y podría parecer que es enfermedad, pero son consecuencias de su pecado en esta tierra. Si ustedes verdaderamente quieren ser libres de eso, solamente hay una solución, y libres para siempre, y la solución es Jesucristo. Es rendirse ante los pies de nuestro amo, es rendirse ante los pies de aquel que dio su vida por ustedes. Verdaderamente, solamente en Él somos libres de cada una de las cadenas de maldad. Como conclusión, el ser esclavo del pecado solo trae consecuencias funestas que nosotros mismos no podemos quitar, y nosotros mismos no nos podemos liberar. Aunque quisiéramos, no podemos. Tiene que haber alguien, y lo hubo, que nos haya comprado, que haya muerto por nosotros, que nos haya limpiado de toda maldad y de todo pecado. Y ese es Jesucristo, el que verdaderamente nos ha hecho libres. Como leíamos al principio, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, antes nosotros éramos esclavos del pecado, ahora libertos somos del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo esclavo, esclavo es de Cristo. Nosotros somos esclavos de Él. Dios los bendiga, jóvenes. Espero, hermanos, que cada uno de nosotros busquemos hacer su voluntad en todo tiempo. No nada más de vez en cuando se nos ocurra, o cuando nos sintamos presionados por los encargados, por los pastores, por quien sea, por los papás, sino que sea porque amamos a nuestro Señor, porque amamos a Cristo, que busquemos cada día más de Él, que busquemos más la lectura bíblica, los ayunos, la oración sobre todo,
Dios los bendiga, jóvenes, y que el Señor los fortalezca.